fiesta de Pesach y la intención de ahora en adelante es hablar un poquito sobre estas fiestas que se acercan. ¿Sí? Ya tenemos algunos videos grabados que pueden consultar. ¿Qué videos usted podría encontrar ahí? Pesach y su preparación, o mi preparación, ¿cierto? Pesach y mi preparación. Es un video que ya está ahí almacenado en YouTube, que lo pueden ir a consultar. Pero hoy quiero recorrer los pasajes que realmente ya conocemos por una situación clara y pertinente, y es que he escuchado muchas preguntas sobre la fiesta, muchas preguntas, inclusive como por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que tener en Pesach? Ya llevamos celebrando Pesach 3 años con este. 3 años, sí, porque la primera vez no lo pudimos hacer, ¿cierto? La primera vez, por misericordia de Dios, no lo hicimos, porque lo íbamos a celebrar, pero yo no era circuncidado en esa época, ni ninguno, ¿no? Ni ninguno. Y yo defendía plenamente que la circuncisión era del corazón. Ahí vemos el progreso que el Señor nos ha permitido tener, porque eso también es amor y misericordia hacia nosotros. Y el Señor colocó una situación allí y no pudimos celebrar Pesach. No pudimos celebrar Pesach. Pero al año siguiente encontramos esa perla ahí en la Biblia, donde realmente la ordenanza se debe cumplir y desarrollar, o más bien se debe tomar para los varones y deben ser circuncidados. Y Dios permitió que nos circuncidáramos. Como Abraham, ¿cierto? Cuando se circuncidó, 2 años antes, ¿no? Ya hace esos 2 años. ¿Cuántos? 10. 10 años. Interesante. 10 años. Muy bien. Entonces, vamos a hablar en esta tarde, vamos a recorrer los pasajes que ya sabemos sobre Pesach. Entonces, Pesach, y coloco ahí una imagen bonita. ¿Qué alcanzan a ver en la imagen? Una cena, ¿cierto? Una cena, ¿cierto? Que tiene comida, tiene pollo, tiene más, ¿cierto? Sí, claro que sí. Yo estaba Abraham en la circuncisión. ¿Qué? Abraham. Braulio. Ok. Y detrás, ¿qué alcanzan a ver? Egipto, ¿cierto? Las pirámides. Egipto. Porque allá se desarrolló, ¿cierto? Allá se desarrolló. Entonces vamos a hablar qué debemos tener en cuenta para celebrar. ¿Qué debemos tener? Vamos a mirar algunas cosas en esta tarde. Y desde luego debemos ir al capítulo por excelencia, Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Del 1 al 15 lo propuse allí, pero realmente vamos a hablar un poco más, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, pero vamos a leerlo hasta el 13. Entonces, Javier, Cristian, John, David, ¿quién más? Isaac. ¿Qué más? ¿Qué más hombres hay por ahí? Don Luis. Don Luis. En este orden está Javier, está Isaac, está Don Luis, luego Cristian, John y David. Y repetimos la lectura hasta llegar al capítulo 13. Amén. Puestos en pie los que van a leer. Amén. Éxodo 12, 1. Y habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
Exacto. El 3, más que el 3. Sí, pero es que Habló de toda la congregación de Israel, diciendo: el de 10 de este mes, llámese cada uno un cordero según las familias de los países, un cordero por familia. Ah, usted le da 2. este mes es el principio de los meses para vosotros y el Señor de los hermanos. Pero si la familia es demasiado pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, lo repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel en todos sus casos. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y de la noche comerán la carne hasta el fuego, y cuando se levadura con tu persona lo comerás. El 9, a usted. Y toda cosa comeréis que es cruda y cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y su entraña. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos como habita en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los hijos de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y ese día será memoria, y los celebraré con fiesta solemne para el gobernante de vuestras generaciones. De los celebraréis. El 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. No, esto. Todo, hasta el 13. Capítulo 3. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, y una hora será en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. No, es hasta el 13. Hasta el 51. Dígale que el 21. El 21. Sí, señor. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad un cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y untad el dintel, tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está ahora en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Perdón. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Eterno a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis este estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Y será, cuando hayáis entrado en la tierra que Adonai os dará,
como tiene hablado, que guardaréis esta ceremonia. Cuando dijeron vuestros hijos, yo os felicito desde 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jacob, en el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Luego los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente tal como Jehová había mandado a Moshe y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche el Eterno dio a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó por la noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un hombre. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y díjoles, salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Adonai como habéis dicho. También vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, bendecidme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó al pueblo su masa antes que fermentara, la envolvieron en sábanas y la cargaron sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moshe, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y los llevó ante el Egipto. Así les contaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. No solo con ellos de todas las egipcias y Y pusieron tostas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían dado, porque al echarlos fuera de Egipto no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Esa noche de guardar de como haberlos sacado ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para que Jehová todos los hijos de Israel y sus generaciones. Y Adonai dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano librado por dinero comerá de ella, porque esto sí es un Los extranjeros y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni la quebraréis ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero no lo cumplido y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, se ha de circuncidar todo varón, y entonces la celebrará, y será como una de nuestra nación, pero ningún circunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Moshe y Aarón, así lo hicieron. Y aquel mismo día sacó Jacob a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Muy bien. Entonces es un pasaje bastante interesante donde narra todo lo que pasó en el hecho o al final de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces vamos a puntualizar en unas cosas allí. ¿Listo?
Dice, nosotros debemos ser conscientes de que Pesach es una ordenanza que debe ser cumplida por nuestras generaciones, o sea, por todas las generaciones. Es tan importante que se celebra en el 10º día del primer mes del año. Miremos o consideremos los días, ¿cierto? Los números que aquí aparecen en relación de días. Pesach se celebra el primer mes del año, que generalmente el primer mes del año no es el primer mes del año que nosotros estamos acostumbrados a desarrollar. Pesach, por eso decimos, este año va a caer, ¿qué fecha? El 11 o el 10 del mes de abril, ¿cierto? En el calendario que conocemos, ¿sí? Pero es el primer mes dentro de los meses establecidos por el gran Dios. Y el primero, o sea, el número 1 significa obviamente comienzo, porque al principio se hizo todo, comienzo. Pero también significa la unidad, porque Dios es uno, el Señor es uno. Jehová es uno, y uno será tu Elohim. Y eso siempre debemos pensar. Uno es nuestro Dios, porque eso es lo que dice Shema, ¿no? ¿Qué dice Shema? Shema Israel, Jehová vuestro Elohim. Uno, ¿cierto? Entonces esa unidad no la podemos negar, un solo Dios. Y por eso es tan importante esta fiesta. Presenta en el primer mes, que tiene como relación el número 1, pero también tiene ese 1 acompañado de 9 números más, o sea, 10, porque se empieza a ¿qué? Se empieza a seleccionar el cordero, ¿cierto, señora? ¿Qué? No, pues que son los 14, pero sí, son los 14. Pero a los 10 se escoge el cordero con un propósito muy puntual y muy especial. Dice el 10, la perfección de la obra divina y la responsabilidad humana, la totalidad, todo está completo. Acordémonos en el estudio de las 10 K2 Mikra, mirábamos, tocábamos el número 10 y decíamos que 10 son las leyes establecidas por el Eterno. También decíamos que 10 ¿qué? 10 son los ¿qué? Las plagas, ¿cierto? Que se presentaron en Egipto. 10 está compuesto por la primera consonante del nombre tanto de Yeshua como de Jehová. Así que 10 es la plenitud y es la totalidad en cuanto a la relación de Dios. Por eso ese día se escoge el cordero, el primer mes a los 10 días. ¿Y debe pasar cuántos días? 4 días. Durante esos 4 días, ¿qué debe hacerse? Se debe examinar. Eso quiere decir que tiene 4 días, ¿cierto? Para poder observar, mirar detalladamente, ¿cierto? El cordero. Justamente eso se evidenció en Yeshua, cuando fue, ¿cierto? Cuando le tomaron y duró 4 ciertos días en observación, digámoslo así, o bueno, tuvo esa parte de observación y Yeshua. Vamos adelante. Esto demuestra la clase de cordero que se requería y su implicación. No es un cordero cualquiera para celebrar la fiesta. Se requería un cordero especial, ¿sí? Un cordero de 1 año, pero un cordero que debería ser muy bien auditado, un cordero perfecto, de condición o de tener esa condición perfecta, justo como nuestro Salvador, como nuestro Mesías. Y eso hace mucho más valiosa la celebración de la fiesta, porque ya empezamos a darle significado a la Pascua como tal, a la Pesach como tal. Es la fiesta que evidencia y que muestra el desarrollo del Mesías en nuestras vidas, el cumplimiento de su obra y su crucifixión.
Muy bien, continuemos entonces. Miremos Éxodo allí, capítulo 12, versículos 1 y 3. Dice, habló Jehová a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Y de ahí para atrás, ¿cómo era el calendario? ¿Qué pasó ahí? Pues es que ellos venían de un calendario egipcio, o sea, un calendario solar, por eso es que Dios instituyó un calendario lunar. Correcto, manejaban, no se le olvide que están saliendo durante 430 años, ¿sí? Pasaron su vida en Egipto. Y en Egipto estuvieron y tuvieron situación de esclavitud. Y un esclavo, ¿qué es lo que hace? Lo que diga, ¿cierto? El amo o el que lo esté esclavizando. Así que en comida, ¿cierto? Así que en qué? En ordenanzas, así que ¿qué? En fiestas, en adoración y en todo están siendo afectados por quien los gobierna. Yo creo que ellos comerían coche, ¿cierto? Guardarían normas. Sin embargo, si no hay cómo, porque dice que salieron con sus ganados y con todas sus animales, y eso implicaría que ellos tenían la oportunidad de mantener esa situación. Pero si el gobernador no hubiera querido, no lo hubiera permitido, ¿será que guardaron Shabbat? La Biblia no lo dice, ¿sí? Pero ellos seguían algunos tocando la situación de la ley. Pero ciertamente muchas cosas de Egipto se metieron allí. Y se metió también el calendario. La fecha y los días eran los que los egipcios decían, no los que ellos creían. Entonces el Señor recuerda en este momento, en los primeros versículos, dice, habló Jehová a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciéndoles, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Queriendo también decir, fíjense que van a experimentar una cosa nueva, algo nuevo, la libertad, después de estar 430 años allí. Continuemos. Surge entonces una pregunta muy importante. ¿Qué debemos tener en cuenta para celebrar Pesaj hoy? ¿A dónde debemos acudir? A la Biblia. No tenemos otro camino sino acudir a la Biblia, ¿cierto? A ver qué nos dice la Biblia sobre la misma fiesta. Y los versículos siguientes podemos descifrar o podemos encontrar algunos puntos específicos que nos pueden llevar a eso. Nuestra intención en esta tarde es recorrer los textos para recordar su observancia y considerar algunos puntos claves dentro de estos textos observados. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar y algunos iremos a aprender. Ahí está. Lo primero que debemos considerar es que es una fiesta para celebrar en familia. Pesaj es una fiesta para celebrar en familia. Miremos el versículo 3. Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia. ¿Sí? Eso nos lleva a puntualizar que la fiesta está diseñada específicamente para desarrollarse en familia. Dice, de pronto por eso también se permite celebrar un mes después si se está impuro. ¿Nos acordamos del texto? Miremoslo, Números capítulo 9. Vamos allá, Números capítulo 9. Capítulo 9. Dice que es una situación, esta fiesta es especial porque si no se cumple,
tenemos la posibilidad de realizarla un mes después, ¿cierto? Claro, que tiene que ser con o sea, bajo unos parámetros específicos que ahí en la lectura vamos a encontrar, ¿cierto? no puede ser por cualquier cosa. No puede ser por cualquier cosa. Vamos a mirar esa condición de impuro o de impureza en la cual estaríamos expuestos. Dice el capítulo 9, leamos desde el versículo 1 hasta el 11, dice: habló Jehová a Moshe en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida. Ya están un año, ¿cierto? El segundo año de la salida de la tierra de Egipto. En el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas las leyes la celebraréis. Eso implica que hay algo que seguir, ¿cierto? Hay un estatuto, hay un decreto, hay una ley, hay algo establecido que debemos seguir para cumplir esa ley. ¿Dónde podríamos encontrar eso? Éxodo capítulo 12 y los siguientes. Y habló Moshe a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua o Pesach. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moshe. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de... primer impedimento. Si tenemos condición de muerto, si hay una persona que fallece, no podemos celebrar Pascua. Justamente esto fue lo que pasó en nuestra primera Pascua. Señor, los panes de levadura se pueden celebrar, ¿cierto? Porque es una fiesta que se hace durante 7 días. Y fíjese que aquí puntualmente está hablando de ¿qué? De Pesach. De hecho, le preguntaba al rabino yo sobre Yom Kippur. Bueno, y si yo tengo una situación de un muerto en Yom Kippur, ¿qué hago? Hay que celebrarlo en donde, desde su casa, ¿sí? Simplemente báñese, pero celébrelo desde su casa, ¿sí? Porque son fiestas que se deben celebrar. Entonces fíjese que aquí puntualiza Cristian solo en relación a Pesach. ¿Listo? Y dice: celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moshe. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moshe y delante de Aarón aquel día. ¿Qué día? No dijo los 7 días siguientes, dijo aquel día, o sea, está hablando de Pesach. Y le dijeron: aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Fíjese la angustia de estos israelitas, de estos hebreos. ¿Cuál era la angustia? Celebrar Pascua y llevar la ofrenda al Señor. Se les olvida que estaban en medio del desierto y el Señor moraba en la mitad de los campamentos. Entonces los sacrificios estaban ahí, ¿cierto? Luego el anhelo profundo de celebrar Pesach para estos hombres los motivó a llevar. ¿Por qué seremos impedidos de celebrar esta fiesta y de hacer el sacrificio a nuestro Dios? ¿Qué hizo Moisés? Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. En otras palabras, no tengo ni idea, muchachos. Déjeme, yo voy y consulto al Señor y vuelvo con lo que Él me dice. Lo que haría cualquier maestro o líder genuino, ¿sí? Y transparente. Porque a veces queremos darnos las de todo, entonces así no se tiene la respuesta, entonces empezamos a decir: no, eso como no. Debemos ser tranquilos. Si no sabemos qué debemos decir, no sé, voy a preguntarle al Señor. Hoy, ¿en dónde preguntamos? Hoy preguntamos aquí, ¿cierto?
Hoy preguntamos acá. ¿Hay algo que no pueda responder? Todo está aquí, ¿cierto? Entonces vamos a preguntar. Dice: Moshe le respondió: esperad y oiré lo que la ordenanza que Jehová, oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Versículo 9. Jehová habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes, o sea, esta implicación, ¿hasta dónde trasciende? Dice que cualquiera de vosotros y de sus descendientes, ¿cierto? Que estuvieren inmundos por causa de muerto, oído, por causa de muerto, o estuvieren de viaje lejos, celebrarán la Pascua a Jehová, ¿cierto? A Jehová, perdón. ¿Por qué habla de estar lejos? Específicamente por eso, porque no se olvide que estas fiestas, ¿cierto?, se deben celebrar en este momento específicamente en el lugar que el Señor determine, más que todo para sacrificio, ¿sí? Y el Señor estaba ahí. Entonces, si por alguna situación de negocios o algo tuvieran que haber salido, entonces un mes después la pueden, ¿qué?, celebrar. Señor. No, y aparte porque se supone que debe comerse dentro de la casa. Ok. Y debe celebrarse en familia. Y si una persona está viajando solo, pues... Y no solo eso, sino que se requiere que la medida del cordero alcance para... No puede matar el cordero, ¿cierto?, y comerse un pedacito y quemar. A ver, ¿ya? Entonces fíjese que esta celebración es familiar. Entonces, por esa implicación. ¿Hoy qué hacemos? Hoy estamos en el exilio, ¿sí? Hoy estamos en el exilio. Pero la ordenanza es seguirla celebrando, ¿cierto? Seguirla celebrando. Sin, yo digo, sin ¿qué? Sin sacrificio. ¿Por qué no sacrificamos? Porque no hay templo, ¿cierto? Porque no hay templo. No podemos sacrificar. Entonces, esa es la condición. Dice: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuvieren inmundos por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura, hierbas amargas la comerán. ¿Sí? Fíjense que ahí es puntual y hace referencia a la misma celebración del capítulo 12. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, ¿por qué condiciones? Cuando hay un muerto, ¿cierto?, o está muerto. Volvamos otra vez al capítulo 12. Dice: es en familia porque todos los integrantes deben recordar y agradecer la misericordia recibida por el Eterno. Por eso es que esta fiesta se realiza en familia. El propósito, lo vamos a ver más adelante, es justamente eso. Ahora, si es una fiesta que se pasa de generación en generación, no existe otra forma de celebrarla sino en familia, porque es el momento en que los niños y todos van a preguntar. ¿Sí? Ahí es cuando van a preguntar. Por eso se requiere que sea una celebración familiar, pero también se requiere que toda la familia anhele esa celebración, esté interesado en esa celebración. ¿Por qué nosotros anhelamos llegar a Pesach? Venga, pero si los que estuvieron en Egipto fueron los hebreos, ¿o no? ¿No les han dicho eso? Bueno, lo dicen. Entonces, ¿usted por qué? Sí, una bonita celebración. No. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos estar interesados en celebrar Pesach? Número 1, bien, está dentro de las fiestas que debemos celebrar a manera de ordenanza. Número 2, recordamos la salida de Egipto, pero también nuestra esclavitud. Venga, es que no necesita uno estar allá con grillos, ¿cierto?, con billetes, para poder reconocer que estuvimos esclavos del mundo. No se necesita de eso.
Y más aún, con la expectativa de que posiblemente en un futuro tengamos condición de esclavitud. Eso nos permite acordarnos de que en algún momento el pueblo falló, ¿cierto? Y eso lo llevó a ser cautivo. Como nosotros podemos fallar y tener esa condición de ser cautivos. Entonces es recordar que en el mundo estamos y que debemos que comportarnos en relación a las normas y ordenanzas de Dios. Por eso es. Pero además de esas cosas, porque apunta a Yeshua, nuestro Señor. Esa fiesta apunta a Yeshua. Señor. Es que, cuando estaba el Mesías con algunos judíos que ellos le dijeron que nunca hemos sido esclavos. Y pues obviamente como que pues les dijo esclavos del pecado, esclavos del pecado sois. Pero pues obviamente si ellos vienen recordando, ellos deberían tener presente que fueron esclavos en Egipto. Claro. En ese momento no lo hicieron delante del Mesías. Ok, y en ese momento estaban esclavos. Sí. Estaba Roma ahí, venían de Grecia, Roma, todos seguiditos. Sí. Entonces fíjense la situación. Entonces, si es una fiesta que se pasa de generación a generación, entonces no existe otra forma de celebrarla sino en familia. Sino en familia. Luego deberíamos estar pensando en este momento en dónde está mi familia. ¿En dónde está mi familia? Y validar cuál de nuestra familia falta. Y empezar a orar. O bueno, más bien seguir orando, porque muchos llevan orando tiempo por los familiares. ¿Sí? Ahora, debemos también ser conscientes de que esto se va a evidenciar en el futuro. Y ahí también se celebra fiesta en familia. Ahí sí toda la unidad de la familia. Continuemos entonces. Dice, si la familia es pequeña, se puede unir a otra familia. Versículo 4. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, ¿sí? Él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Se da cuenta que quien saca la cuenta son los hombres, las mujeres no comen. Mira. Se le saca el dijo. Ojo, porque es una relación, ¿cierto? De hacer cuenta específica para la familia como tal. ¿Ahí qué tenemos? Por eso es que nosotros nos unimos para celebrarla. A ver, entonces me imagino a Braulio y a Javier comiéndose un cordero. Nunca acabamos. ¿O qué tal William y Jenny? Si pudiera comerla, ¿cierto? Comiéndose un cordero. Yo, con Luisa, Isaac, ¿cierto? Luisa, Susana, Isaac y Luz. No, de pronto si no me acuerdo. Entonces se ve la necesidad de reunirnos, ¿cierto? Para compartir esa comida que debe ser cordero, ¿cierto? Muy bien. En Egipto las familias estaban una al lado de la otra. Eso les facilitaba la observancia, ¿cierto? O la relación de cumplimiento. Es normal, estaban en el mismo lado y era un lugar para ellos, pues al de al lado, ¿no? ¿Sí? O el más cercano, entonces mire a ver. Pero si el más cercano tiene completo el cordero, que sigue al siguiente, el que encuentre más cercano, esa es la relación. Ahora, hoy vivimos retirados y por eso debemos acercarnos para compartir el cordero. Es sencillo. Es sencillo. ¿Cuál es el lugar? Acá. Acá debemos comer, porque es el lugar en el cual nos congregamos. Y hasta el momento lo hemos hecho así. Dice, la sangre se aplica en la casa en que se come el cordero. Fíjense que esto ya me lo habían preguntado, ¿sí? La vez pasada.
Pero el versículo 7, vamos a leer del 3 en adelante, del 5 en adelante: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué hora se mata o se comería? ¿A qué hora se mata más bien? Si lo tuviéramos que matar. Es correcto. Dice 90 minutos antes de caer el sol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es entre las 2 tardes. Entre la tarde que está acabándose y el nuevo día que empiece, digamos así. Entonces, a esa hora empieza a desarrollarse, digamos, la matada del cordero. La asada, correcto. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. ¿Listo? Es el versículo 7. ¿En dónde se pone la sangre? Dice: en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Si hay una casa que no se come cordero, ¿hay que poner sangre? No, porque fíjese que está diciendo que la sangre se coloca en el lugar donde se está desarrollando la cena, en el lugar donde se está desarrollando la cena. Entonces, por eso yo aquí cojo y unto la parte de afuera de la puerta, ¿cierto? Porque es donde lo estamos comiendo. Entonces, eso se debe hacer. ¿Cómo? Ok, algunos dicen que ya no hay que poner la sangre en las puertas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Dicen: no, ya no hay que poner sangre. De hecho, cogemos un poquito de vino, porque el vino pues simboliza sangre, ¿cierto? Y lo ponemos ahí y ya. Uy, no, ¿qué haces? Imagínense las moscas. Entonces, hay gente que no pone la sangre. Sí. Es más, hay gente que prohíbe hasta comer cordero. Hay congregaciones que prohíben comer cordero, ¿cierto? Nosotros comemos cordero, pero no hacemos el sacrificio al tipo de sacrificio o ofrenda que se hacía en esa época, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Desde luego, como se trata de una ordenanza, ¿cierto?, que nos permite recordar los hechos del milagro, nosotros decimos que sí se debe hacer. Sí se debe hacer. Ahora, tenemos problemas con conseguir la sangre, porque como no lo matamos, entonces toca como exprimir el poquito de sangre que podía, ahora que es coche, ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces tendríamos que mirar esa situación, pero sí lo hacemos. Dice, para continuar ahí, miremos Éxodo capítulo 12, versículo 26 y 27, más adelante. Dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ese es el propósito de la sangre, desarrollar toda la celebración. Créame que esto de la puesta de sangre es lo que más motiva a los niños a preguntar: oiga, ¿qué es lo que están haciendo? Porque pues cenas generalmente podemos hacer, ¿o no? Pero si ven una ordenanza o una relación o una acción de colocar la sangre, él no va a entender. Y se acordarán, por ejemplo, cuando Valeria pregunte: ¿y esto qué es? ¿Qué está haciendo ahí? Y ese es el momento perfecto, ¿ya? Inclusive para Braulio, que va a celebrarlo en casa, es el momento perfecto para sentar a los niños y hacer lo que dice la fiesta: transmitir de generación en generación. ¿Sí?
Es algo bonito, a mí me parece algo bonito, ¿cierto? Para poder realizar. Hay algo puntual ahí. Vosotros responderéis, dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro, cierto? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua, cierto, o Pesach de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y limpió nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dice la situación de reverencia de lo que se está celebrando. Sí, claro, con alegría, pero también con la condición de adorar al Señor por lo que está haciendo, por lo que hizo. ¿Qué fue lo que impidió que el ángel de la muerte saltara a las casas de los hebreos? Ok. Y si dentro del rito, la celebración, no hacemos eso tan profundo, entonces ¿dónde queda la celebración? La sangre es lo esencial, ¿cierto? La sangre es lo que libró al pueblo de ser muerto, de que el ángel de la muerte pasara por ahí. La sangre del cordero que se coloca en la puerta tipifica la sangre derramada por Yeshua HaMashiach en la cruz. Ahora dígame si no lo vemos así. Dígame si no es importante validarlo. Dígame si no tiene una enseñanza profunda e interesante para transmitir. Que casi que si no lo hacemos, pues sencillamente los niños no aprenden qué fue lo que pasó ahí, ¿o no? Entonces esa es la situación. Miremos el versículo 13, Éxodo capítulo 12, versículo 13, revolvamos un poquito, porque ahí también dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, este versículo me llama mucho la atención, porque mire cómo está escrito, Señor. No, es que bueno, la Pascua tiene una señal y es la marca que tenemos en la mano. Y cuando llegue pues, el libro de Revelaciones, cuando pues, los que no tengan la marca, es la marca del Mesías, y en ese momento también pues, era una marca de sangre, era la marca que, o sea, los que tienen la marca, cuando se habla de Apocalipsis o Revelaciones, pues ellos no van a ser, pues, digamos, no van a tener las plagas, sino van a ser salvos, que es lo que los que no la tengan sí van a ejercer como ¿cómo se llama? Bueno, como los juicios, que porque son los que tienen la marca de la bestia. Y aquí pues, no, o sea, lo que hago referencia es que aquí, digamos, la marca, digamos, por la que pasó el ángel por encima de ellos, sí, es la sangre. Es la sangre. Pero en ese momento, pero es que más adelante dice que por la Pascua hay una marca en la mano y en la frente. Sí. Y también es la misma marca que vamos a tener los escogidos. Ok, listo. Miremos esto, ya. Por ejemplo, miremos esto, dice, y la sangre os será por señal, dice el versículo 13. Es la señal que va a ver quién. Mire cómo está redactado el versículo. Dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré, ¿quién veré? ¿Quién está viendo? ¿Quién va a ver? Dios, ¿cierto? Y dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eso me lleva inclusive a puntualizar o a determinar cuál es el ángel que está pasando. ¿Qué ángel es el que está pasando? El mismo ángel que emitirá juicio en Apocalipsis, ¿cierto? Por eso Javier está diciendo lo que dice. Porque él ve la marca y pasa. Pesach significa eso, saltar, ¿cierto? Pasar por alto, por encima. Ve la marca, la señal y pasa. Se dan cuenta que es importante la señal en la fiesta. Y yo me atrevo un poquito con el perdón de todos a decir, ¿será que hoy no necesitamos ser guardados?
y que realmente el Señor continuamente vea la sangre derramada por Él mismo en nuestras vidas. ¿Ah? Claro que sí. Porque eso hace, eso hace que seamos guardados en nuestras vidas, en nuestro día a día. ¿De cuántas cosas Dios no nos salva afuera? Hay cosas que ni siquiera nosotros alcanzamos a evidenciar. ¿O no? Entonces de eso se trata. ¿Ibas a decir algo? Que igualmente Dios estaba con ellos, pero Él requería una marca para reconocerlos y vamos a pasar por encima de ellos, porque de pronto muchos, al ver todas esas cosas que pasaron, podrían devolverse y hacer lo mismo que están haciendo en Egipto. No solo eso, sino que esto también tiene una relación de obediencia, porque el Señor, ¿cierto?, está con el que le obedece. No se le olvide que para el Señor es supremamente importante que nosotros le obedezcamos a Él. Entonces, cuando le ponemos muchos peros, ¿qué creen que piensa el Señor? ¿Qué creen que está diciendo o que diría el Señor? Cuando le ponemos muchos peros a las cosas. Somos especialistas en ponerle peros a las cosas. Ahora, los que gustan del concepto ortodoxo, pues tendrán excusa para decir no, la sangre no, el cordero no. ¿Sí? Muy bien. Decimos, Éxodo capítulo 12, versículo 22, y tomarán un manojo de hisopo, coloco mejorana, porque puede ser, es de la familia. El hisopo aquí es difícil de encontrar. Mejorana, y mojadlo en la sangre que está en el librillo. ¿Qué es el librillo? Es como una jarrita, como una taza, ¿cierto? Una taza donde se deposita la sangre. Entonces se toma el hisopo y se moja, o más bien se remoja, y con ese se coloca la marca. Ahora, hay que detenernos aquí un poquito en el hisopo. Ese hisopo no está ahí porque sí. Este hisopo tiene unas condiciones y unas características especiales. Vamos a mirarlas entonces. El hisopo simboliza nuestra purificación. Eso simboliza el hisopo. Miremos Salmo 51:7. Entonces, por favor, hermana Estela, leámoslo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. El hisopo significa nuestra purificación. Dice 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es. Eso dice el Salmo, porque la planta en sí tiene condiciones de sanidad, de purificación. Y el mismo verso dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Miren eso, esa relación. La pureza al extremo, si nos depositamos en las manos del Señor y permitimos que nos limpie y nos lave. Y si permitimos que lo haga, tendremos esa condición de ser blancos como la nieve, totalmente purificados por y para el Señor. Por y para el Señor. ¿Sí? Dice, se usa para purificar leprosos. Así que mire la intención, Levítico 14:4. Dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifiquen 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, ¿cierto? Son unos elementos que se utilizaban para purificar a los leprosos. Pero fíjense que ahí puntual está el hisopo, porque tiene propiedades de sanación, curativas, ¿cierto? Dice, para el agua de la purificación. ¿Cuál es esa agua de la purificación? Vamos a Números 19, un segundo. Números 19.
Números 19. Dice la purificación de lo inmundo. Fíjense que el versículo 18, de hecho, desde el 14, a ver, Paola, desde el 14 hasta el 18 leamos, o inclusive hasta el 22. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmundo. Cualquiera que tocar algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o es humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca tomada la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Un hombre limpio tomará el cuerpo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. El que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Desde el estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos y el que tocar el agua de la purificación será inmundo esta noche. Y todo lo que el mundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Ok, este versículo lo debemos tener claro y puntual, ¿cierto? Para cuando se muera alguien en la familia o alguien cercano, digámoslo así, que tengamos que ir al velorio. Entonces fíjese que el versículo 18 es muy claro: y un hombre limpio tomará, pero viene desde el 17, y para el inmundo tomará de la ceniza de las vacas, de la vaca quemada, que esa es la vaca ¿cuál? La vaca roja, la vaca que están esperando y que muchos dicen que ya tienen. ¿Para qué? Para poder purificar la entrada y pasar a construir el templo, porque fíjese lo que hace el agua con el hisopo, que es derramarla, ¿cierto? Y purificar el campo de los muertos para poder proceder a construir el templo. Y esa vaca está siendo esperada, pero con un anhelo interesante en Israel. Muchos dicen que ya está. En México no. En México no, porque yo le vi una mancha desde la foto. Se la descalifiqué a pobre. Esta vaca debe ser roja y no tener ni una cana blanca. ¿Ya? Que nunca le hayan puesto ¿qué? Un yud. O sea, debe ser criada, formada, cuidada, así, con lupa, sin defecto alguno. Dice: y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo. ¿Y qué hace con el hisopo? Lo mete en el agua y ¿qué? Lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieran y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Tiene condición de purificación el hisopo. Por eso es que se coloca la sangre con hisopo. Porque dígame si el pueblo no estaba contaminado en Egipto. Debería haber tenido muchas cosas, ¿cierto? ¿Cuántas situaciones? Entonces requería ser purificado. Mire hasta dónde nos lleva la observancia del Pésach o la enseñanza del Pésach. Dice 4: el cordero se come asado con panes sin levadura, que es marcha, ¿cierto? Hierbas amargas, que es el marrón, ¿cierto? Y vino. Marrón es la palabra hebrea para referirse a hierbas amargas. ¿Ya? Cuando tú lees en hebreo es marrón. Hierbas amargas. ¿Sí? Y lo mismo, pan sin levadura no es pan sin levadura, se lee marcha. Entonces esa es la situación.
El cordero se debe comer asado con panes sin levadura, ¿cierto? Con hierbas amargas y además vino por el carácter de la ofrenda, ¿no? Dice, la levadura es, vamos a leer el versículo 8 y 10 del capítulo 12 de Éxodo. 8 y 10. Versículos 8 y 10. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Carne asada al fuego. Y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda. ¿Qué tiene condición de cruda? Que no esté virgen, asada. No, asada. Cocinada, no, asada. Sí, que no esté bien, no, asada. Tiene que ser asada. ¿Listo? Ni cocida en agua, sino asada al fuego. Entonces fíjense, nada de crudo, ni tampoco hervida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una sopa de cordero? No. No. El caldito para el niño, no. No. Tiene que ser al fuego, asado, ¿cierto? Sino asada al fuego, mire, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Sí? Todo se come. La parte de abajo, ¿cierto? Y la parte interna, que es pues la parte interna del cordero. Prácticamente sí. Dice, ninguna, hasta el 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que si sobró algo, ¿qué debemos hacerlo? Ustedes no saben el problema en el que me meten cuando no se comen el cordero. El año pasado, ¿qué me tocó hacer? Hubo personas que no se comieron el cordero. No, es que yo no quiero más, como si fuera... No, se lo tienen que comer. Sí, yo sé que sí. Pero entonces, ¿qué quemé? Alguien tuvo que haber dejado, ¿sí o no? Y ese alguien me hizo que al día siguiente, es más, ni siquiera al día siguiente, esa misma noche cogí, le eché candela ahí al asador y haga. Y ahí se quemó. También lo quemé. Todo lo eché y lo quemé, ¿cierto? Todo lo eché y lo quemé. Pero el problema para quemar eso, digamos, el problema para quemar eso. Así que por favor, cómanse. Entonces, ojo lo que estoy diciendo. Porque yo, o aquí más bien queremos guardar bíblicamente lo más que podamos. Ya vamos a mirar allá. No se puede, muy bien, Cristian, aventajado y distinguidísimo estudiante tal ¿cierto? Ya vamos a mirar allá. La levadura, dice ahí, la levadura es símbolo de hipocresía y de pecado. Por eso el pan va sin levadura. ¿Listo? Entonces, haciendo referencia a los panes sin levadura. Es matzah. Todos debemos comer matzah. No es que si yo quiera, no es que si no, es que tenemos que comer matzah. Ya hicimos la compra de la matzah y ya la repartimos para los que me pidieron, ¿cierto? Creo que en este momento casi todos. No es que vamos a combinar el matzah con el pan de la panadería. De hecho, ya deberíamos estar interesados y trabajando en sacar ¿qué? Todo lo que leude, no solo todo lo que leude. Y ya mandamos un archivo, ¿cierto?, de los alimentos posibles que tengan, o no, de los alimentos que contienen levadura. Pero esos no son los únicos, pueden haber más. Por ejemplo, los enlatados. Hay muchos enlatados, y no es que todos, porque tienen preservantes, ¿cierto? Y el preservante, ¿qué es lo que hace? Tiene. Entonces, enlatados para afuera. Sardinas, atunes, ¿sí? Duraznos en conservas.
Eso, viva. Eso. Entonces, miren lo que estamos hablando. Las hierbas son símbolo de la aflicción, miseria y esclavitud de Israel en Egipto. Claro, porque son hierbas amargas. Son hierbas amargas. Entonces, cuando usted se lo come, no puede tener un sabor rico cuando usted estuvo en esclavitud. ¿Sí se da cuenta? Entonces, las hierbas deben ser amargas, que nos hagan hacer así. El primer Pesaj no estuvieron tan amargas, ya la segunda funcionó más, ¿cierto? No, al contrario, ¿no? No, sí, creo que la primera no fue tan amarga, la segunda fue la que fue más amarga. Mientras vamos acercándonos al punto. Todos tienen que comer, miren, esto no se trata de que si quiero o no quiero, todos tenemos que comer. Porque fíjese que el versículo 8 dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas, lo comerán. Ahí dice, si quieren lo comen. Si quieren lo comen, no, dice lo comerán, ¿cierto? No vale vegetariano, no vale, ¿cómo se llama? Vegano. Nada, es una ordenanza del Señor, es una ley, es una fiesta del Señor. Hierbas amargas, habitualmente lechuga o rábano, pero el rábano de ese picante, no es que vende normal generalmente, sino es el rábano que es ley. ¿Sí? No es normalito, uno que es especial. Pues ahí la puede decirnos después cuál es, que es la que se encarga de esas hierbas. Dice, vamos a mirar esto en medio de un paréntesis, ¿cierto? Porque es puntual y pertinente. El judaísmo presenta en Pesaj una bandeja en su seder. Todos hemos, cuando colocamos Pesaj en internet, sale esa bandeja, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, ¿y eso qué? ¿Y por qué nosotros no? ¿Y por qué nosotros no? Entonces vamos a mirar. Dice, a ver, Susana, por favor, lea esa parte. La que es una bandeja plata grande que contiene diversos recipientes y elementos que representan diferentes simbologías acerca de la aflicción y la alegría, la libertad y la esclavitud, lo dulce y lo amargo, el sacrificio y la recompensa, lo sagrado, la fe, el crecimiento, la tradición y la esperación. Eso es un concepto bonito, ¿cierto? Porque mire todo lo que representa aflicción, alegría, libertad, esclavitud, lo dulce, lo amargo, el sacrificio, la recompensa, lo sagrado, la fe, el crecimiento, la tradición y la esperanza. Ese es el plato de ceder para ellos, la bandeja del ceder. Lo primero que va a encontrar, ¿cierto?, es el sedoá, ¿cierto?, que es un cuello de pollo o de cordero asado, ¿cierto? Representa el sacrificio corbán de Pesaj en el templo. Entonces, han visto, por ejemplo, que se van a encontrar con el brazo, el hueso del brazo del cordero en el plato, ¿sí? Entonces ahí está representado el cordero. Dice que comen cordero. ¿Sí se da cuenta? Dentro del ceder se comen el cordero. O dentro de su plato. ¿Qué más contiene esa bandeja del ceder? El beitzá, que es un huevo duro. Simboliza el sacrificio de Pesaj en el sagrado templo. Ahora, esto para mí sí, no sé, me toca estudiarlo más para hallarle realmente la relación de lo que dice ahí. Porque un huevo duro simboliza el sacrificio de Pesaj en el sagrado templo, en el templo sagrado. Yo todavía, y no tuve, sinceramente, les pido disculpas, no tuve tiempo de profundizar sobre esto. Pero lo primero que se me vino a la mente es, ¿por qué un huevo duro? O sea, como porque ciertamente, les digo desde ya, tendrá su explicación profunda. Porque quien se lo come es un judío, ¿sí? Y un judío lo que sabe es argumentar y explicar. ¿Ya? Pero esa es la razón. Entonces, ve, un huevo duro.
sé por qué, pero ahí está. ¿Alguien sabe? Pues que yo he escuchado que, bueno, yo he leído que era más porque era la dureza del corazón de Faraón, porque muchas veces el corazón de Faraón siempre estuvo duro, eso representa el huevo duro, la dureza del corazón de Faraón. Eso sería más razonable a lo que dice acá, ¿cierto? Dice simboliza el sacrificio de Pesaj sagrado, no sé por qué, pero eso tendría más condición en relación al huevo duro, ¿cierto? Y sin embargo podríamos mirar el huevo y por qué no otra cosa. Ya, sí. 3 ritos, estos son ritos judíos. Dice 3, el marrón. El marrón, ¿qué es lo que encontramos en capítulo 12, versículo 8? Llevamos cordero y llevamos marrón, ¿cierto? El huevo no lo encontramos. Así que dice hierbas amargas que habitualmente es la lechuga o el rábano, ¿cierto? Simbolizan el sufrimiento que padecimos como esclavos en Egipto, que se padeció como esclavos en Egipto, y realmente eso tiene sentido, eso sí tiene sentido, lo mismo que el cordero, en eso estamos. El jarosh o jaroset, dice ahí, mezcla de manzanas ralladas o en cuadritos, nueces, dátiles, especias, que puede ser clavo de olor y canela, ¿cierto? Miel y vino. Este lo hemos hecho nosotros, ¿cierto? Esta mezcla dulce nos simboliza la alegría de pasar de la esclavitud a la libertad, y a su vez su color nos recuerda el color de los ladrillos que hacíamos esclavizados en Egipto. Ahora, siendo honestos, ¿dónde lo vemos en el capítulo 12? No lo vemos. Pero sabe rico. Pero tiene una simbología interesante, ¿sí? Y eso permitiría también enseñar. Eso también permitiría enseñar. El jarosh. También hemos comido aquí jarosh. Dice las carpas, apio o perejil mojado en agua con sal, ¿cierto? Representa el renacimiento de la naturaleza en primavera, donde ocurre Pesaj. Y se lo moja o se le moja en agua salada como símbolo de nuestra tristeza, de las lágrimas que derramamos. Estas son partes fundamentales ¿para qué? Para el seder de Pesaj. ¿Qué es el seder? La preparación. Cómo se desarrolla, ¿cierto?, la fiesta como tal. Y esto es netamente de acción judía. Ahora, ese apio, ese perejil, como es salado, tendría la implicación del marrón, también podría tenerse, porque es amargo, ¿sí? No dice cuántas hierbas, entonces podría ser. Sexto y último, ¿cierto? El haseret. Son verduras o hierbas amargas como el marrón, ¿cierto? Como el marrón, perdón. Pero para ser utilizadas en el coreb, que es un sándwich de matzah, y verduras o hierbas amargas. Eso es lo que, si miramos, el rabino realiza mucho de esto, ¿cierto? Lo único que no tiene es un huevo, ¿o no? ¿Sí se acuerdan? ¿Nos acordamos? Porque como nosotros hacemos la Pascua o desarrollamos Pesaj con el rabino, ustedes podrán mirar y es mucho la similitud de lo que se hace. Aunque la mayoría de congregaciones mesiánicas, la mayoría hacen, digamos, por lo menos el marrón. Sin el huevo, sin el huevo, perdón. Sin el huevo, y bueno, sin el cordero, pero la mayoría sí todas, y todo lo consideran bíblico. O sea, la mayoría le dan significado, digamos. Pues ese significado está buenísimo. Menos el huevo. ¿Cierto? Pero por ejemplo, si el huevo tipificara lo que Javier nos está transmitiendo, diríamos hasta así. Porque evidencia esa dureza de ese corazón y nos sensibiliza ¿a qué? A decir, venga, ¿cómo estamos en nuestro corazón? Entonces, pero no creo que voy a permitir el huevo. No se emocione. No, yo no como huevo. Ni tampoco se lo va a comer en Pesaj. ¿Listo? El cordero se come asado con panes sin levadura, hierbas amargas, ¿cierto? Y vino. Entonces, el cordero debe ser asado, ¿cierto? Ni crudo ni hervido en agua. Ya puntualizábamos sobre eso. Asado,
asado. Asarlo, arriba lo asamos. Una parrilla. Este Pesach lo hemos encargado, ¿cierto? Ya lo tenemos encargado y nos lo traen en recocha, Dios quiera. El Señor permita, ¿cierto? En eso estamos confiando. Miremos otra vez capítulo 12, versículo 9. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Laura? Eso, sus patas y sus órganos internos. Mire, esta traducción, ¿cuál es? K2. ¿Se dan cuenta que tiene diferencia en algo? Dice, no la coman cruda o hervida, sino asada al fuego, con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos. Entonces puntualiza algo en relación a los lugares que han de comerse. El versículo 46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyos. Lo que Cristian estaba diciendo ahorita. Así que si usted viene, ¿cierto? Dice, ay, venga para llevarle a... No. Para el camino. ¿Sí? No, ¿para camino? No, para el camino. Ah, yo digo, uy, ¿cómo hacía, Liz? No, y aparte es que la idea es que se debe comer muy rápido, porque en ese momento también ellos lo comieron rápido junto con la Maxa y todo fue muy rápido. Ok, listo. Entonces es una comida para celebrar o para realizarla dentro de la casa. No se le guarda ni se le lleva a nadie. ¿Qué pasa si le llevamos a otra persona? No, porque se supone que no debe salir el cordero no debe salir de la casa. Se supone que estamos quebrantando la ordenanza del Señor. ¿Ya? La cena de Pesaj, que es para ustedes, su relación con Dios. Cómasela lo más alegre posible, con conciencia. Usted, el que está al lado de usted, no le debe preocupar a usted. Es una cena de relación con Dios, ¿cierto? Es una cena específicamente que el Señor nos ordena y que la debemos realizar. Puntualmente la debemos realizar, ¿sí? No le llevamos a nadie, ni nos pidan, mejor dicho, el que me pidan, ya saben, piedra. Está de moda la piedra, ¿no? Esta mañana en clase hablábamos sobre eso, ¿no? Por favor, es bueno que vengan a las clases de consolidación. Miren, lo más importante es que no pueden entender este chiste. Muy bien. Dice 5, debe ser una fiesta solemne por nuestras generaciones, versículo 14 y 24, miremoslo ahí, versículo 14, dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por eso lo estamos celebrando, por eso lo vamos a celebrar, porque es perpetuo, ¿sí? Y el versículo 24 que dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Por cuándo? Siempre, ¿sí? La connotación ahí es solar, y pasaron las, ¿qué? Ya pasaron todas las generaciones. ¿Ya pasaron? No pasaron todas. Voy a cambiar esto porque está mal. Dice, ya pasaron todas las generaciones. Discúlpenme ustedes acá. Es una pregunta. Sí, una interrogación. No. Sí, es una pregunta. Ah, no, pero es una pregunta. ¿Ya pasaron todas las generaciones? Sí, es una pregunta. Muy bien. Entonces, ¿ya pasaron? No han pasado. Todavía faltan unas generaciones. Entonces, ¿eso tiene condición de qué? Hebreo
57:69. ¿Qué es? Eterno para siempre, ¿cierto? Olán. Cuando cantamos Shema, ahí vemos Olán, ¿cierto? Que significa para siempre. ¿Estamos? Continuemos. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Hay algo puntual aquí. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Entonces, aquí está la tabla de los dioses o la relación de los dioses a que apuntó, puntualizó cada plaga de Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Estas plagas fueron dirigidas específicamente para presentarle a los egipcios que no hay otro Dios sino nuestro Dios grande y poderoso. Entonces ahí está la sangre en el río Nilo, Éxodo 7, 14, 21, no lo vamos a mirar. ¿Qué es? ¿El Dios qué? Esto lo habíamos mirado hace tiempo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hapi, Dios del Nilo, Nun, guardia del Nilo, dos dioses ahí puntuales de los hebreos, de los egipcios. Sí, correcto. Las ranas, diosa en forma de rana, Hapi, dios del Nilo también. El piojo, Geb, dios de la tierra. La mosca, Huachit, dios en forma de mosca. Peste en el ganado, entonces ahí está Pan, dios de la fertilidad. Ator, diosa en forma de vaca. Fíjese que está este dios en forma de vaca. Fíjese que Europa, el continente Europa, tiene sus raíces fomentadas o fundamentadas en este dios que es en forma de toro, ¿cierto? ¿No sabían? Porque este dios en forma de toro tomó a una de las, bueno, después les digo, pero ahí está, hasta allá llega fundamentalmente la tradición de úlceras. Segmen en India, sí, claro. Dice Segmen, diosa con poder para sanar. Dice granizo, Ser, dios de las tormentas, Nut, diosa del cielo. Langostas, Isis y Serafis, dice protegían a Egipto de las langostas. Póngale, valiente protección. Tinieblas, ahí está Ra, dios del sol. Tob, dios de la luna. Acuérdense de Ra. ¿Sí? Muerte de los primogénitos, Faraón y su primogénito considerados vegetales. Entonces cada una de estas plagas apunta directamente a una deidad de Egipto. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dice que la salida del pueblo hebreo demostró la imposibilidad o la incapacidad del pueblo egipcio, que era el gran poder militar del mundo en esa época. Eso era Egipto. Continuemos. Dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová, ¿cierto? Entonces dice, ¿cuántos dioses tenemos en nuestras vidas hoy? Varias veces he preguntado y les he llevado a hacer la relación de lo que podríamos tener como dioses, ¿sí o no? Porque ellos seguían a esos dioses allá y fíjense que cada cosa tenía como que un dios particular. Debemos tener cuidado, pese a que es un tiempo en donde Jehová ejecuta los juicios contra los seguidores de los dioses del mundo, ¿sí o no? Eso es lo que nos dice el relato. Pesa, Dios ejecuta los juicios contra los dioses y los seguidores.
de esos dioses. Porque todas esas plagas afectaron a la población, que eran quienes seguían a esos dioses. No, es que en el libro de Revelaciones es cuando se ejercen las plagas, que generalmente ellos atentan, por ejemplo, contra las potestades, contra las naciones que tienen dinero, sí. O sea que serían nuestros dioses actualmente. Ok, pero fíjese que esos de Apocalipsis son los mismos de Cristo, porque son esas mismas plagas que se van a desatar. Ustedes miran, ya hicimos un estudio, ¿cierto? Y el mismo Dios, y hacíamos la referencia entre esos juicios y esas plagas de Apocalipsis con las de Éxodo, capítulos anteriores de Éxodo, y son las mismas plagas, y son las que hoy estamos viendo. Acuérdense que en esa época les mostraba yo los ríos que se están volviendo rojos. ¿Se acuerdan? El mismo juicio, los mismos juicios. Esta recomendación también la hace el rabino Pablo, ¿sí o no? ¿Nos acordamos? Primera carta de Corintios, capítulo 11, 27 al 29. ¿Quién? ¿Qué? Paulo. ¿Qué dice Paulo? Como Paulo. ¿Qué dice? Ay, perdón usted, ¿cierto? Paulo, perdón. Paulo. Ese no existe, ese Paulo no existe. Paulo es otro rabino. Otro que se la trae rabino. No, es Paulo. ¿Listo? Mire, primera carta de Corintios 11. Muchas gracias, por favor, estemos pendientes de eso. Fíjense que el problema es que con propiedad lo asiento, lo digo. La piedra. ¿Cómo? La piedra. La edad. La piedra. Primera carta de Corintios, capítulo 11. Todos hemos leído esto, y esto lo leíamos cada domingo que hacíamos la Santa Cena, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? 27 al 28. ¿Qué dice? John, por favor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso es. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin descender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para siempre. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? ¿Cierto? ¿Cuál es? Está hablando del abuso, el título que pone aquí es abuso de la cena del Señor y la institución de la cena del Señor. Pero si miramos a fondo, y esto ya lo tenemos grabado en el video anterior, ¿cierto? Aquí se está hablando de ¿qué? De Pesa, de la Pascua, la celebración de la Pascua, ¿cierto? Y validamos por qué. Entonces, Pablo nos hace esa recomendación justamente, y dice que tengamos cuidado cuando nos acerquemos al plato de la cena de Pesa, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, no digno, no estando preparado para eso, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjense que allá en Pesa también tenemos la evidencia de la sangre que cubre, salta, ¿cierto?, el pecado de esa época y pasa por encima las sentencias. Luego se debe puntualizar la condición con que nos debemos acercar a comer Pesa, Pascua. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No es lo que está pasando acá en este relato del Nuevo Testamento. Cuando todos iban a la cena era a comer y a acordarse y a tomar. No debe ser de esa manera, porque tiene una relación y una importancia profunda en
los hechos históricos y escatológicos y para mi relación con Dios. Así que pruébese, por tanto, es una situación de validar y evaluar, ¿cierto? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo que está diciendo? Antes de, coja una lista y empiece a chequear, ¿cierto? Sí, no, ¿qué debo hacer? Y es bueno que empecemos a validar desde ya, por eso esta enseñanza desde ya. Para cuando nos acerquemos al momento, lo hagamos como realmente se debe hacer, con alegría, con gozo, diciendo amén, gloria a Dios, ¿cierto? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Se dan cuenta del juicio que estábamos mirando antes? Ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto. Asimismo, el juicio. Y si ustedes siguen leyendo el versículo, allí dice, pero obra. Si usted se valida, pues ya listo, no tiene problema. Pero si no, ¡ay! Le va a caer. Es lo que dice el texto seguido. Indignamente tiene que ver con que irreverentemente, ¿cierto? Indignamente. Una condición irreverente, una definición de word reference, ¿cierto? Que no es merecedor de aquello que se expresa. Eso es ser indignamente. No merece eso. Otro, que no corresponde a las circunstancias, calidad o mérito de algo o alguien. No llega, no cumple la expectativa, ¿cierto? No es digno, no está en la condición ni en la altura. Eso es estar indignamente. Ser vil o ruin. La tercera definición. Vil o ruin. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con esa alerta que nos está diciendo Shaul. Pablo, ¿listo? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es el versículo que dejamos. No es un juego. Las cosas de Dios no son un juego. Si ustedes siguen leyendo, dice, por tanto hay muchos enfermos hoy y otros duermen, queriendo decir que están muertos. La sentencia de hacer eso indignamente es enfermarse o morir. ¿Qué? No, porque si hay gracia, entonces Bueno, si hay gracia, entonces ¿qué? Siga pensando en eso y hágalo a ver qué pasa. Mire, a muchos les dio dolor de estómago, muchos se enfermaron, de pronto no hicieron bien la validación. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago la tarea, pues no voy a ser juzgado porque yo mismo tengo, ¿cierto?, la condición de mejorar eso en lo que estoy fallando. Pero si no me examino, ciertamente el Señor tomará cuentas en ese momento. El propósito de Pesach es recordar y transmitir a nuestros hijos, a nuestro linaje, lo sucedido. Miremos ahí. Éxodo 12:26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Fíjense que la palabra rito traduce lo siguiente: trabajo de toda clase, celebración, es una celebración, clase, compañía, afecto, esclavo, idóneo, labor, labranza, ministerio, ministrar, obra, oficio, rito, servicio, servidumbre, servir, siervo, tarea y trabajar. Entonces, cuando se habla de rito, es esa celebración, ¿cierto?,
ese servicio que se hace, ese rito. Eso es lo que está hablando. Los hijos nos preguntan, oiga, ¿qué es lo que están celebrando? ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es eso que está usted haciendo ahí? Entonces nosotros le diremos que esta fiesta nos permite recordar que fuimos cautivos en Egipto. ¿Sí? También recordar que fuimos liberados por el Padre. También podemos recordar que podemos acceder a un cordero cuya sangre cubre nuestras faltas ante el Padre. Y eso es muy valioso para nuestra generación. Todo eso a través, miren, fuimos cautivos por desobedientes, porque no cumplimos la palabra del Señor. Tú tienes que cumplir. Fuimos liberados porque el Señor, hallamos gracia delante del Señor, ¿cierto? Y escuchó nuestro clamor, pero pasaron 430 años para eso. Pero tenemos una gran esperanza y fe en Yeshua, nuestro Salvador, ¿cierto? Que es quien cubre nuestros pecados, porque ciertamente somos imperfectos, ¿cierto? Eso es Pesaj. Es una noche de vigilia. No lo habíamos considerado, pero aquí el versículo nos lo dice, Éxodo 12:42. Es noche de guardar para Jehová, ¿cierto? Por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Ahora, acuérdense que cercana a las 12, a la medianoche, fue que salieron los hijos de Israel. Por eso es noche de velar. Y por eso posiblemente el día siguiente no vamos a estar reunidos, porque estamos hablando con Luz de hacer una velada ese día. ¿Sí? ¿Qué se hace? Orar y cantar y leer la Biblia. ¿Dónde lo dice? Dice guardar, ¿cierto? Es una palabra del hebreo, observación y de guardar. Cuidar, ¿cierto? Es lo que dice ahí. Dice el hebreo 8107, que viene desde ahí, ¿cierto? Viene del 8104. Del 8104 dice raíz primaria, propiamente cercar alrededor, como con espinos. Guardar, generalmente proteger, cuidar, advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guardar, guardador, guardia, guardián, interés, mantener, meditar, mirar, observar, pastor, preservar, reservar, seguir, tener, velar, vigilante, vigilar. En últimas, vigilia. No duermo. Isaías 30:29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pesaj. Mire lo que dice Isaías. ¿A qué nos lleva a pensar este versículo? Que en Pesaj, ¿cierto?, estamos alegres y en toda la noche cantamos. Dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Es una referencia diciéndole, si ve que se hay que velar. Lo dice Isaías, lo dice Éxodo, pero no lo habíamos visto. ¿Listo? No pueden participar extranjeros en la cena. ¿Cómo vamos? Uy, ¿qué tantas me faltan? Dos. Vamos a acabar. Vamos a acabar. Ya faltan dos. Es que acá no logro verlas. No pueden participar extranjeros en la cena. Éxodo 12:43. Y Jehová dijo a Moshe y a Aarón,
Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. La palabra para este extranjero es nekar, ¿cierto? Y significa más bien foráneo, o concretamente un extranjero, paganos, ajenos, extranjeros y extraños, ¿sí? Y dice, ningún extraño comerá de ella. Este extraño es alguien que es de fuera, alguien que es pagano, alguien que es un extranjero o es un extraño. Esa es la relación. Nadie de esos va a comer. Éxodo 12:45 dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Y estas palabras, en cuanto al extranjero, el jornalero es el que está pago por, yo lo contrato, pero no es de los hijos nuestros, no es de nuestro, es alguien que está afuera. Luego tiene la condición de extraño, ¿cierto? Dice el extranjero, dice de Hebreo 34:27, morador pero no rústico, especialmente como haciendo distinción de un ciudadano nativo, alguien que no es nativo, y un preso temporal o mero hospedado, ¿cierto? Extranjero residente, advenedizo, extranjero, forastero, huésped, morador. Este extranjero es el que pasa en Israel, pero que no guarda las leyes del Señor. Uno que está ahí, que es forastero, que a veces se queda pero sigue, o que vive ahí pero no comparte, como muchos en Israel hoy. Hay muchos palestinos, hay muchos musulmanes en Israel, viven ahí pero son extranjeros. ¿Sí se dan cuenta? ¿Él celebra? No. Ya, sencillo, no. ¿Se entiende el concepto? Muy bien, continuemos. Dice Éxodo 12:48, mas si algún extranjero, miren que está hablando de extraño, extranjero y extranjero, ¿sí? Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, ¿qué? Séale circuncidado. Fíjese que el Señor dice que si hay alguien de afuera que quiere celebrar Pesach, listo, háganlo, pero debe circuncidarse. Todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación. ¿Cómo es ser como uno de vuestra nación? Ok, con la ley y las fiestas incluidas. Pero ningún incircunciso, Dios mío, mire lo que dice, claro y puntual, los incircuncisos no comen. Con el dolor del alma lloramos, no empieza, pero lloramos, ¿cierto? Ellos comerán caldo de papa solamente porque no pueden comer mejor que nosotros esa noche, ¿o no? Hemos propuesto eso aquí en este lugar, porque resultan los otros comiendo mejor que los que celebran la fiesta. No, caldo de papa y eso sin sal, voy a decir. Agua fría. ¿Cierto? Porque el Señor no me lo permite, si no les echaba marrano. No, mentira. Porque debemos anhelar guardar las fiestas del Señor. Anhelar guardar las fiestas del Señor. ¿Sí? Bien. Este extranjero es del Hebreo 16:16. Bueno, ¿cierto? Mire, propiamente invitado. Fíjense que la definición es diferente. Por implicación, un extranjero forastero, morar en tierra ajena. Alguien que mora en tierra ajena, pero que tiene esa implicación de ser invitado por alguien de afuera, alguien que empieza a participar. Y si este dice, oiga, tan bonito, yo quiero hacer, listo, hermano, ya le explicamos la situación, debe comprender lo que está haciendo, porque la circuncisión es un pacto, es señal del pacto también. Entonces tengamos claro eso. Éxodo 12:49, la misma ley será para el natural y para el extranjero, y ese extranjero es Hebreo 16:16, que habitare entre vosotros. No es para el extranjero de arriba, de la otra página o anterior, es para este,
que tiene la condición de huevo, ¿cierto? O hierro. Es que generalmente ellos eran los esclavos dentro de la casa. Los esclavos no, los esclavos la comen. No, o sea, ellos son, o sea, ese extranjero generalmente no es el que va de paso, sino es el que, digamos, realmente muda. Pues, No, es un extranjero que ha estado pendiente y que dice yo quiero pesar, ¿cierto? No es del pueblo, pero decide, oiga, yo quiero celebrar pesar porque ya comprende la situación. A ese que hace referencia en el texto hebreo, ¿cierto? A ese sí. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. ¿Listo? No cualquier extranjero, el extranjero que desea seguir la palabra del Señor. Séale, y ya dije en los anuncios, quien quiera, listo. Ahora no es que tenemos que tener la disposición, no, ya hablamos ahorita, ¿cierto?, sobre eso. Y entonces la celebrará. No hay nada más que hacer. Falta mucho. Amén.